El narcotráfico, tal como probablemente ya lo conocemos, es el comercio de sustancias tóxicas que engloba la fabricación, distribución, venta y control de mercados de estupefacientes, adictivos o no adictivos potencialmente dañinos para la salud, conocidos comúnmente como drogas o sustancias psicoactivas. Según Manuel Almanza, en su artículo web titulado Representaciones sociales acerca del narcotráfico, el narcotráfico representa la principal economía criminal y el motor financiero del crimen organizado en América Latina. Requiere dos tipos de redes para su funcionamiento. Primero que todo, las encargadas de la producción y distribución y comercialización de las drogas, así como el lavado del dinero, el lavado de activos y la reinversión de las ganancias en este mismo negocio ilícito. Y como segunda, como segunda fuente de funcionamiento, poseen las responsables de la apropiación y defensa de territorios, puntos y estratégicas, así como la seguridad de los miembros, es decir, casi que la conformación de los grupos armados al margen de la ley. Es tanto el poder que llegan a tener estos grupos que incluso pueden llegar a entidades estatales a ejercer control político sobre varios territorios en distintas zonas y localidades de departamentos, incluso países enteros. Los grupos al margen de la ley han llegado a tener tanto impacto y repercusión social que son capaces de controlar parte de la política y la economía de un país. Hagamos un breve repaso histórico acerca del narcotráfico en Colombia. En nuestro país, como algunos ya lo sabrán, se han tenido 4 de los carteles más poderosos del mundo, que en algunos lugares crearon una nueva clase social e influenciaron grandemente la cultura colombiana. El uso de la hoja de coca, la marihuana y otras plantas habían sido solo parte del estilo de vida de muchas comunidades indígenas de América del Sur, siendo parte de la tradición de estas civilizaciones. No se utilizaban con fines recreativos, sino con fines tradicionales, como bien eran conocidas las plantas. Pero la demanda mundial de drogas psicoactivas durante la década de 1960 y 1970 incrementaron la producción y el procesamiento de ellas, obligando al gobierno nacional a implantar normas y leyes que prohibieran el proceso, la distribución y la comercialización de estas, para así controlar el efecto negativo que se estaba dando. Resulta que nuestro país empezó a verse bombardeado por distintos grupos armados de la ley que estaban controlando todo el tráfico y producción y distribución de sustancias psicoactivas a nivel nacional, y no solo a nivel nacional, eso era lo menor, a nivel mundial. Estábamos exportando coca por cantidades industriales. Nuestro país se estaba posicionando como el primer productor, el primer país traficante a nivel mundial, casi que era considerado, por lo menos en cuestión de la hoja de coca. Entonces, todo ese problema se desencadenó porque no existían durante la época políticas muy fuertes que trataran de mitigar estos riesgos en el país. Incluso estos grupos armados y estos grupos al margen de la ley llegaron a tomarse parte de la política en el país. Muchos de los grandes carteles, como el cartel de Medellín o el cartel de Cali, se tomaron puestos del Congreso, financiaron campañas de políticos, se tomaron las regiones, todo bajo el poder de la gran influencia de la narcocultura. Lo que hicieron fue convencer a las personas de que el narcotráfico era bueno. Tanta fue la repercusión que se tuvo, que las personas empezaron a normalizar este acto ilícito como un estilo de vida. Entonces los muchachos ya no querían estudiar, ya no querían ir a la escuela, querían ser narcotraficantes. Empezó a vivirse el sicariato, todo lo que fueron los homicidios selectivos, las extorsiones, la compra de votos para financiar campañas políticas turbias con el fin de beneficiar a los grandes capos del narcotráfico que necesitaban favores políticos para poder cambiar la legislación a su antojo. Se empezaron a ver manipulación de las fuerzas públicas, incluso surgieron algunos grupos armados al margen de la ley que trabajaban en conjunto con las fuerzas militares para luchar contra otros grupos, y entonces empezó a surgir algo que ya conocemos como el conflicto interno, que nació como desde la época de los 60 y hasta el día de hoy todavía continúa y siguen sus repercusiones. Como respuesta a esta gran afluencia de actividades ilícitas en nuestro país, surgió la guerra contra las drogas, la guerra contra el narcotráfico, encabezada por los Estados Unidos, ya que era uno de los principales, sino que el principal país afectado, porque allá es conocido que
son grandes consumidores de sustancias psicoactivas y su cultura como tal ha sido muy arraigada al consumo de las drogas y han sufrido y tienen problemas de salud pública debido al consumo de las drogas y al narcotráfico, ya que pues tienen fuga de capitales debido al narcotráfico también, porque todo el dinero y producción de algunas personas se está yendo a comprar sustancias psicoactivas, las cuales obviamente nunca tributan y no contribuyen a la economía del país. Entonces, en consecuencia, los Estados Unidos y países europeos empezaron a hacer el soporte de apoyo en Colombia para la parte financiera y para combatir esa problemática. Estas ayudas surgió el llamado Plan Colombia, que aparte de intereses que tenían en erradicar la droga, también buscaban combatir a los grupos al margen de la ley, denominados por ellos grupos terroristas. Y es que el tráfico ilícito de drogas se remonta a los años 60, incluso en la región Caribe específicamente floreció el cultivo de la marihuana, se dio su primer auge llamado la bonanza marimbera, donde empezaron a surgir los primeros capos en Colombia, donde se empezó a exportar droga a Estados Unidos y donde empezaron a surgir los grandes cárteles que eran grupos de narcotraficantes que se dedicaban a controlar la venta, producción y distribución de drogas a nivel territorial. Ellos se tomaban territorios en Estados Unidos y se repartían las rutas en las cuales iban a traficar esas sustancias psicoactivas. Empezaron por marihuana, siguieron con hoja y pasta de coca y luego con la cocaína procesada, que era una de las sustancias psicoactivas más caras en ese entonces. Casi que a la par del auge del narcotráfico empezó a surgir lo que conocemos como el conflicto interno. El conflicto interno surgió en Colombia debido a la conformación de grupos al margen de la ley que se financiaban principalmente mediante el narcotráfico y mediante actividades ilícitas como la extorsión, las llamadas famosas pescas milagrosas de las FARC, que lo que se encargaban era, en fin, estos grupos surgieron por distintas ideologías políticas o por fines netamente económicos, como los grupos que se financiaban por las drogas y simplemente estaban era para proteger a los capos, pero todos llegaron al mismo punto, era enfrentar la fuerza pública y afectar a la población civil. El conflicto interno en Colombia es un periodo que se remonta desde los años 60 y continúa vigente aún hasta esta fecha. Aunque pues a través de los años se han desmovilizado dos de los más grandes grupos que son las AUCs y las FARC, que ahorita solo quedan disidencias y son grupos menores que ya no suponen un gran riesgo para el país, pero sigue vigente. Es un problema, es una problemática social que sigue vigente, sigue actual y se siente y ha causado grandes afecciones al país y la población no ha podido recuperarse de todas las secuelas que dejó la guerra y que ha dejado la guerra porque no ha parado todavía. Miles de desplazados, personas que han sido víctimas de la violencia, miles de indemnizaciones que ha tenido que pagar el Estado, cosas de las que hablaremos más adelante en nuestras cifras y estadísticas. Durante décadas, Colombia se ha visto inmersa en una incesante guerra contra el narcotráfico y los grupos al margen de la ley. Tras un conflicto interno de más de 50 años y que aún continúa vigente, nuestro país ha sido catalogado popularmente como uno de los más peligrosos del mundo por varios organismos internacionales como la International SOS en el 2019 en una de sus publicaciones o incluso en algunas agencias de la Organización de las Naciones Unidas como la ACNUR, la cual afirma que las cifras de víctimas por desplazamiento forzado supera incluso el número de habitantes en Costa Rica. Un sinnúmero de consecuencias de carácter económico y social han repercutido en nuestra historia y han dejado secuelas que no serán fáciles de corregir. El desplazamiento forzado y la población víctima del conflicto no solo representan una gran parte de la población a la cual se le deben reconocer sus derechos, sino que además han de indemnizarse y readaptarse a la sociedad, lo cual en términos económicos representa un gran desvío presupuestal anual del país. Al cierre de 2018, por ejemplo, la apropiación asignada a la política para la atención, asistencia y reparación integrada a las víctimas del desplazamiento forzado ascendió a los 12.3 billones constantes del 2019, cifra superior en un 0,4% proyectado al inicio de la vigencia de este año. Esto según el Departamento Nacional de Planeación.
La guerra tiene los costos más altos de los que podemos imaginar y las secuelas que quedan de la misma incluso significan un mayor gasto del calculado por el Estado. En síntesis, además de los costos inminentes por reparación de víctimas, otra consecuencia negativa de la lucha contra las economías subterráneas y los grupos al margen de la ley es la fuga de capitales, la cual se puede especular como consecuencia de un deceso en la inversión extranjera por distintos factores, como lo son el conflicto mismo, la inseguridad y la alza de impuestos que se vive reforma tras reforma. Dichos impuestos cada vez son aumentados para financiar los gastos del país, los cuales constituyen en una gran parte del sostenimiento de la fuerza pública y la financiación de la guerra contra el narcoterrorismo. Es común que la primera impresión al hablar de narcotráfico en gran parte y en gran mayoría de la población es que narcotráfico igual a más dinero igual a bonanza y bonanza igual a que vamos a tener más capital en el país. Argumento del cual podría ser razonable para algunos y por lo menos hechos históricos como la intención de pagar la deuda externa por grandes capos del narcotráfico en el país, como lo hizo Carlos Dell en 2 oportunidades, dejen una clara intención de ello y en parte no sustenten dicha proposición, ¿no? Pero la gente no se ha dado cuenta, o hasta ahorita empieza a darse cuenta, que el problema realmente va mucho más allá, ya que la mayoría de estos dineros que ingresan al país, al ser dinero sucio de actividades ilícitas, internacionalmente ilícitas, es un dinero que no tributa, que no paga impuestos, que no contribuye al país, simplemente beneficia a las grandes mafias que lo controlan y trayéndonos a las demás personas y a las demás población problemas de control del flujo de capitales en términos económicos, nos trae problemas sociales como el consumo de drogas, el sicariato y la narcocultura, y nos trae problemáticas económicas como el aumento de la deuda externa para poder financiar el presupuesto general de la nación, que en gran parte y en gran medida y en un gran porcentaje está contribuyendo a mantener la fuerza pública y la lucha contra el narcoterrorismo. Entonces, finalmente, la droga lo único que nos está trayendo es problemas, problemas, problemas y más problemas. El problema de la población es que hasta ahorita empieza a darse cuenta que el narcotráfico no es un buen negocio. Por lo menos en términos nacionales no es un buen negocio. Nos queda a nosotros como profesionales y futuros contadores empezar una campaña de concientización de la población del problema de la narcocultura y cómo debemos erradicarla de nuestro país, empezando por nuestras novelas, por nuestra forma de ver Colombia, por nuestra forma de ver el mundo, por nuestra forma de ver el crecimiento empresarial.